sin el menor afecto, el muñeco médico, la muñeca bailarina, la muñequita que no creció, y el muñequito muerto. Bueno, Cathy, ¿a qué vienen esas lágrimas?, me preguntó, mientras yo seguía sollozando. Chris, le pregunté, cuando pude, tú sigues queriéndola, ¿verdad? Él vaciló. Y esto hizo que mi sangre ardiese de ira. ¿La quieres?, grité. ¿Cómo puedes quererla, después de lo que les hizo a Corey y a Carrie? ¿Qué te pasa, Chris, que sigues amando cuando deberías odiar como yo? Tampoco me respondió esta vez. Y su silencio me dio la respuesta. Tenía que amarla, para seguir amándome. Cada vez que miraba mi cara, la veía a ella tal como había sido en su primera juventud. Chris era como Patá, tan vulnerable como él a esta clase de belleza. Pero nuestro parecido era solo superficial. Yo no era débil. Yo no era una inútil. Habría podido encontrar 1000 maneras de ganarme la vida, antes que encerrar a mis 4 hijos en una mísera habitación y dejarlos al cuidado de una vieja malvada que quería verles sufrir por unos pecados que no habían cometido. Mientras pensaba en la venganza y hacía planes para arruinar su vida cuando se me presentase la ocasión, Chris me besaba tiernamente. Yo no me había dado siquiera cuenta de ello. Basta, grité, al sentir sus labios sobre los míos, déjame en paz. Tú no me quieres por lo que soy. Me quieres porque mi cara se parece a la suya. A veces, odio mi cara. Él pareció terriblemente afligido y retrocedió hacia la puerta. Solo pretendía consolarte, dijo, con voz entrecortada. No veas en esto nada malo. Mis temores de que la pierna de Carrie saliese de la escayola más corta que la otra resultaron infundados. Muy poco después de que le quitasen el yeso, Carrie andaba tan campante como antes. Al acercarse el otoño, Chris, Paul y yo discutimos el asunto y resolvimos que lo mejor para Carrie sería un colegio público que le permitiese volver a casa todas las tardes. Lo único que tenía que hacer era tomar un autobús a 3 manzanas de nuestra casa. El mismo autobús la traería de regreso a las 3 de la tarde. Después, estaría con Jenny en la grande y acogedora cocina de Paul, mientras yo daba mi clase de ballet. Pronto estuvimos en septiembre, y pasó noviembre sin que Carrie hubiese hecho una sola amistad. Ella quería desesperadamente integrarse en algún sitio, pero siempre se sentía extraña donde quiera que estuviese. Necesitaba tener a alguien que fuese para ella como una hermana, pero solo encontraba recelo, hostilidad y burla. Cabía presumir que Carrie pasaría por toda la escuela elemental sin encontrar una sola amiga. Cathy me decía, nadie me quiere. Ya te querrán. Más pronto o más tarde, descubrirán lo buena y maravillosa que eres. Y todos nosotros te queremos y te admiramos. Por consiguiente, no deben preocuparte los demás. No te importe lo que digan. Y ella se sorbía los mocos, porque le importaba, vaya si le importaba. Carrie dormía en su cama, arrimada a la mía, y todas las noches veía yo que se arrodillaba en el suelo, cruzaba las manos bajo el mentón, bajaba la cabeza y rezaba. Te pido, Señor, que pueda encontrar a mi madre. A mi verdadera madre. Y sobre todo, Señor, haz que crezca un poco más. No tienes que hacer que sea tan alta como mamá, pero sí como Cathy. Te lo ruego, Dios mío, te lo ruego. Al oír esto, tumbada en mi cama, miraba ciegamente el techo y odiaba a mamá, la despreciaba y la aborrecía de veras. ¿Cómo podía Carrie querer a una madre que había sido cruel? Habíamos hecho bien, Chris y yo, en ocultarle la triste verdad de que nuestra madre había tratado de matarnos, y de que por su culpa se había quedado ella tan bajita. Si Carrie se sentía desdichada y sola, ello se debía únicamente a su pequeñez. Sabía que su cara era bonita y que sus cabellos eran espléndidos, pero, ¿qué importaba esto, si su cabeza era enorme para un cuerpo tan delgado y tan menudo? La belleza de Carrie no le conquistaba amigos ni despertaba admiración, sino todo lo contrario. Cara de muñeca, cabellos de ángel, ¿eres un gnomo o una enanita? ¿Vas a ingresar en un circo, para ser su fenómeno más pequeño? Y ella corría hasta casa desde la parada del autobús, asustada y llorosa, atormentada una vez más por unas criaturas insensibles. No sirvo para nada, Cathy. Gemía, hundiendo la cara en mi falda. Nadie me quiere. No les gusta mi cuerpo, porque es demasiado pequeño, y no les gusta mi cabeza, porque es demasiado grande, y ni siquiera les gusta lo que hay de bonito en mí, porque piensan que es una lástima que lo tenga una niña tan menuda como yo. Yo procuraba consolarla, pero no acertaba a hacerlo. Sabía que ella observaba todos mis movimientos y comparaba mis proporciones con las suyas. Se daba cuenta de mi buena complexión y de lo grotesco de la suya. Si yo hubiese podido cederle una parte de mi estatura, lo habría hecho de buena gana. Pero, como no podía, rezaba por ella. Noche tras noche, me arrodillaba también e imploraba a Dios. Te ruego, Señor, que hagas crecer a Carrie. Sufre mucho. Señor, y ha pasado mucho. Sé bueno.
Míranos, señor. Míranos. Escúchanos. Una tarde, Carrie acudió a la única persona que podía darle casi todo. ¿Por qué no aprovechar la ocasión? Paul estaba en la galería de atrás, bebiendo vino y comiendo queso y galletas. Yo estaba en la clase de ballet, y me enteré de lo ocurrido por la versión que me dio Paul. Vino a mí, Cathy, y me preguntó si no tendría una máquina para estirar su cuerpo. Yo suspiré, al oírlo. Si tuviese una máquina capaz de hacerlo, le dije. Y yo estuve segura de que se lo había dicho con amor y dulzura y comprensión, no en son de burla. Sería una operación muy dolorosa. Ten paciencia, querida. Desde que llegaste, has crecido un poco, y, con el tiempo, crecerás más. Yo he visto a niños muy bajitos crecer de pronto al llegar a la pubertad. Ella me miró con sus grandes ojos azules y asustados, y vi su desilusión. La había defraudado. Lo comprendí al verla alejarse, con los hombros caídos y gacha la cabeza. Sin duda había concebido alguna esperanza, al decirle las crueles criaturas de la escuela que tenía que buscar una máquina de estirar. ¿No hay algún medicamento moderno que pueda hacerla crecer? Pregunté a Paul. Lo estoy buscando, respondió él, con voz tensa. Daría cualquier cosa para que Carrie alcanzase la estatura que desea. Le daría varios centímetros de la mía. Si pudiese. La sombra de mamá. Llevábamos 1 año y medio con nuestro doctor, y habían sido días de entusiasmo y de desencanto. Yo era como un topo que saliese de la oscuridad y se encontrase con que los brillantes días no eran en absoluto como había presumido que serían. Había pensado, al escapar de Foxworth Hall, siendo casi una mujer adulta, que la vida me conduciría, por un camino de rosas, a la fama, a la fortuna y a la felicidad. Tenía talento. Lo veía en los ojos admirados de Madame y de George. Madame, sobre todo, me reñía por cada pequeño defecto de técnica o de dominio. Pero sus críticas me decían que merecía todos sus esfuerzos por convertirme, no solo en una buena bailarina, sino en una danzarina excepcional. Durante las vacaciones de verano, Chris consiguió un empleo de camarero en un café, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. En agosto, iría de nuevo a la Young University, donde empezaría su segundo curso. Carrie mataba las horas columpiándose y jugando con sus juguetes de niña pequeña, aunque tenía ya 10 años y hubiese debido dejar atrás la edad de las muñecas. Yo iba a la clase de ballet 5 días a la semana y, además, mediodía del sábado. Cuando estaba en casa, mi hermana menor me seguía como mi sombra. Cuando no estaba, era la sombra de Henry. Necesitaba una compañera de juego de su edad, pero no podía encontrarla. Como se sentía demasiado mayor para hacer el papel de niña pequeña con Chris y conmigo, solo podía confiarse a sus muñecos de porcelana, y, de pronto, dejó de lamentarse de su estatura. Pero sus ojos, aquellos ojos tristes y anhelantes, expresaban lo mucho que deseaba ser tan alta como las niñas que veía caminar por las calles comerciales. La soledad de Carrie me dolía tanto que volví a pensar en mamá y a condenarla a los tormentos del infierno. Confiaba en que la colgasen de los pies sobre el fuego eterno y la pinchasen los diablos con sus lanzas. Cada vez con más frecuencia, escribía breves notas a mi madre para atormentar su regalada vida, donde quiera que estuviese. Pero sin duda no paraba en cada sitio el tiempo suficiente para recibir mis cartas, o, si las recibía, no las contestaba. Y esperaba que llegase alguna carta de vuelta, con la indicación de se ausentó, pero no llegó ninguna. Yo leía cuidadosamente todas las noches el periódico de Greenvilena, tratando de descubrir lo que hacía mi madre y dónde estaba. A veces, hallaba noticias. La señora Bartholomew Winslow salió de París y viajó a Roma en avión para visitar al nuevo chic couturier de Italia. Recorté la noticia y la pegué en mi álbum. Ya vería ella, cuando nos hallásemos frente a frente. Más pronto o más tarde, tendría que venir a Greenvilena, a vivir en la casa de Bart Winslow, recién restaurada, decorada y amueblada. También recorté otro artículo de actualidad y contemplé una fotografía muy poco halagadora. Esto era muy raro. De ordinario, ella sonreía ampliamente, para mostrar al mundo lo feliz y satisfecha que se sentía en la vida. Chris marchó a la universidad en agosto, 2 semanas antes de que volviese yo a la escuela superior. A finales de enero, pasaría el examen para el título. Estaba harta de la escuela superior, y estudié furiosamente para conseguirlo. Los días de otoño transcurrieron deprisa, en contraste con otros otoños en que el tiempo había pasado lentamente, mientras crecíamos y nos era robada nuestra juventud. El seguimiento de las actividades de mi madre me tuvo bastante ocupada, pero cuando empecé a interesarme en la historia de la familia de Bart, tuve que emplear en ello muchas más horas de mi precioso tiempo. Pasé muchas de ellas en Greenvilena, leyendo viejos libros sobre las familias fundadoras de la ciudad.
Los antepasados de Bart habían llegado aproximadamente al mismo tiempo que los míos, en el siglo XVIII, y también ellos procedían de Inglaterra y se habían establecido en Virginia, en la parte que era ahora Carolina del Norte.